Un cordial saludo a todas aquellas personas que me ven y me oyen por medio de esta herramienta. Mi nombre es Jesús Salvatore Pirro Serrano y soy alumno cursante de la maestría en Derecho Penal y Criminología, la cual se imparte en la Universidad Bicentenaria de Aragua, más específicamente en su núcleo de San Joaquín de Turmero, en el estado de Aragua. Esta presentación de carácter expositivo se ha realizado con el objeto de disertar diversos puntos y cuestiones en general de la figura jurídica de la prueba anticipada. En primer término, ¿qué es la prueba anticipada? Es aquella que en el proceso penal venezolano se realiza, en principio, en la fase preparatoria, por razones de urgencia y la evidente necesidad de asegurar su resultado, pudiendo ser apreciada por el juez como si se hubiera practicado durante la fase de juicio. Claro, siempre que se incorpore allí mediante lectura del acta que la contiene. En otras palabras, la práctica de la prueba anticipada se da cuando se necesita probar un hecho que por su naturaleza y característica es considerado como un acto definitivo e irreproducible. ¿Dónde se encuadra en el marco legal esta prueba anticipada? En el artículo 289 del Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela. Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la prueba anticipada? Es sin duda el carácter excepcional y especialísimo que es intrínseco a esta prueba, condicionando su práctica a ciertos requisitos que la doctrina ha estudiado de manera muy amplia y extensa, como lo son la urgencia de esta, la irreproducibilidad de los resultados y, bueno, en general la imposibilidad que significaría practicarla en una fase posterior. Al respecto de lo que es la naturaleza jurídica de la prueba anticipada, el doctrinario Maldonado hace alusión a lo que es el carácter excepcional de la prueba anticipada, ubicándolo como un trámite especialísimo, pero por sobre todas las cosas, acotando, dejando bien en claro que el legislador exige que sea realizable con urgencia, con la finalidad de que sea cumplida su esencia, su naturaleza única y principal dentro de los medios de prueba que permite el Código Orgánico Procesal Penal. Bueno, a criterio de este presentador, a modo de complemento, es de enorme importancia recalcar que la prueba anticipada no aplica en todos los casos, sino única y exclusivamente en aquellas situaciones en las que se reúnen las expectativas del actor solicitante de precaver la desaparición de los eventos que se pretenden probar. Además, claro, de la decisión del juez de admitir la práctica de la prueba anticipada cuando considere, además, claro, de la decisión del juez de admitirla cuando estén evidenciadas tales condiciones especiales. Abordando lo que es el fundamento de la prueba anticipada, el fundamento como tal de esta, dicho fundamento se encuentra en razones de necesidad y extrema urgencia a fin de evitar que se puedan perder aquellos medios e informaciones que importan para el conocimiento del juez y formar su convicción ante la imposibilidad o la gran dificultad de no poder incorporar las pruebas en el debate del juicio oral y público. A este respecto, para Miranda Strampes, el fundamento de la prueba anticipada radica precisamente en la necesidad de evitar que se pierdan de manera definitiva aquellos datos probatorios relevantes para la formación de la convicción judicial por el hecho de no poderse practicar las pruebas o la prueba durante las sesiones orales. En este orden, bueno, obedece a una necesidad práctica de facilitar la realización de la prueba. Ahora bien, en lo que respecta a los requisitos de procedencia de la prueba anticipada, con respecto a lo que es el fundamento de la prueba anticipada, esta prueba se fundamenta en elementos de necesidad y urgencia a fin de que se pierdan aquellos medios y evidencias que importan para formar la convicción del juez.
ante lo que es la imposibilidad o enorme dificultad de incorporarlas posteriormente, durante el debate del juicio oral y público. Para complementar este punto, tenemos se expone el criterio de Miranda Strampes, que dice que el fundamento de la prueba anticipada se halla precisamente en la necesidad de evitar que se pierdan de manera definitiva aquellos datos probatorios que son de relevancia para la formación de la convicción judicial, por el hecho de no poder practicarse las pruebas o la prueba en el momento del debate oral. En ese mismo orden de idea obedece en realidad a una necesidad práctica de facilitación de la realización de la prueba. Dicho esto, el siguiente punto de disertar es los requisitos necesarios para la práctica de la prueba anticipada. Y es que existen un conjunto de procedimientos de suma necesidad para la práctica, la realización de dicha prueba. Por ejemplo, a juicio de Cabrera, en obra que consta que se realizó en el año 1990, al respecto, las pruebas anticipadas tienen como fin preservar hechos que pueden ser utilizados en el futuro para lo que son los procedimientos judiciales. Por tanto, se originan antes del juicio. En ese orden, el primer requisito es la solicitud por parte del fiscal del Ministerio Público al juez de control para que adelante un periodo de un juicio futuro, con el objeto de capturar algunas circunstancias que en el futuro puedan servir como elementos probatorios o instrumentos probatorios para los litigantes. En resumen, según el criterio del autor citado, lo importante es que exista el temor fundado para una persona natural o jurídica de que desaparezca alguna prueba que en el futuro pueda ayudar. Ahora bien, el juez que acepte tal solicitud va a examinar si existe verídicamente un riesgo de que desaparezcan las pruebas de inmediato. Bueno, dicho esto, de acuerdo a lo planteado en el artículo 289 del Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela, en este se estipulan los requisitos para llevar a cabo la práctica de la prueba anticipada, señalando que ante la necesidad de practicar un reconocimiento, inspección o experticia que por sus características y naturaleza deben ser consideradas actos definitivos e irreproducibles, o cuando deba recibirse una declaración que por algún obstáculo difícil de superar se presuma que no podrá realizarse durante el juicio. El Ministerio Público o cualquiera de las partes procesales podrá solicitar al juez de control que lo realice, que lo lleve a cabo. Luego, la misma norma continúa indicando otros requisitos, como son, por ejemplo, el juez practicará el acto que fue solicitado por una de las partes, incluida la víctima, aunque ésta no se hubiera querellado. Bueno, en resumen, se debe establecer entonces que los requisitos son los siguientes: que exista una justificación real de la necesidad de la práctica de la prueba de una forma anticipada, que la práctica de dicha prueba sea solicitada de manera expresa por una de las partes procesales ante el juez de control, la orden del juez de citar a todas las partes involucradas en el proceso. Esto último porque podría surgir alguna reclamación o argumento contrario de alguna de las partes intervinientes en el proceso. Ya para culminar este punto de los requisitos, es importante recalcar que en lo que respecta a la legitimación activa para lo que es la solicitud de la prueba anticipada, pues esto también es un requisito. Aquellas personas que están legitimadas para realizar dicha solicitud son el fiscal del Ministerio Público, imputado o acusado, dependiendo de la fase del proceso que se esté realizando, y las víctimas, aun cuando ésta no se haya, las víctimas o la víctima, aun cuando ésta no se haya querellado. Dicho esto, se aborda lo que son los principios procesales que rigen a la prueba anticipada. El primero de ellos es el principio de la libre valoración.
el cual se tipifica en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano. Y bueno, este es uno de los principios que forma parte del sistema procesal penal vigente, más específicamente en su fase probatoria o en su sistema de prueba, y en tal sentido establece que el juez tiene la obligación de apreciar los medios probatorios observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia. Para complementar lo hasta ahora disertado acerca de este principio de la libre valoración, el doctrinario Vallejo o el autor Vallejo en el año 2011 realizó una obra en la cual dice que este principio deriva de una historia en lo que es la materia probatoria, y él afirma que en algunas legislaciones solo determinadas pruebas servían para demostrar la verdad de los hechos imputados, señalándose el valor de cada uno de ellos, lo cual es totalmente contrario a la esencia del principio de la libre valoración. Libertad a la hora de valorar la prueba en este caso. En el mismo sentido expone Vallejo en su mencionada obra del año 2011 que el principio contradictorio es inherente al derecho de defensa. Es otro principio esencial en lo que es la práctica de la prueba anticipada, al permitir a las partes contradecir las pruebas de su contraparte. A criterio particular de este expositor, este principio rige a la prueba anticipada porque la contradicción debe garantizarse en los supuestos de la prueba anticipada, ya que el proceso tiene evidentemente un carácter contradictorio que además se encuentra en la ley, debido a que las partes intentarán desvirtuar la veracidad y el valor probatorio de las pruebas que presente su contrincante, incluido por supuesto el resultado que arroje la práctica de la prueba anticipada.